puntos suspensivos. Vos sabés que los puntos suspensivos fueron un drama de Yo soy el Diego de la gente para los editores, porque me excedí. Porque en mi afán de que Maradona hablara como Maradona, hacía las pausas y pensé que eran todos los puntos suspensivos eran como pausas. Y me excedí, pero los editores lo salvaron. Paulita Pérez Alonso, le mando un gran saludo. A mí me gustan los puntos suspensivos. Mira qué bien, estamos en un debate. Sí. Ahí está, ahí arrancamos. Yo cuando contesto un mensaje de texto o algo pongo OK, puntos pongo suspensivos. 2 puntitos. Sí. ¿2 o 3? ¿2? No, 3, Sí. siempre 3. No, sí, yo sé, pero él dijo 2. No, 3 puntos suspensivos. Escuchame, Quentin, se te acaba de caer la cámara atrás. Porque se movió. Quentin. 3. Ah, claro. Qué fácil es culparme. Sí. Los puntos Así sos. suspensivos son 3 y no abonos. No, los puntos Yo- suspensivos son 3. Yo, por ejemplo, dialogando en WhatsApp, he recibido como si pongo punto, que yo pongo puntos, o sea, hablo signos de interrogación, de todas esas cosas, pero si pongo punto, sí, me acusan de ser como muy cortante. Entonces digo, un saludo, hola, ¿cómo te...? Y puntos suspensivos. 3 puntos, Ajá. siempre. Sí. Queda menos cortante el punto suspensivo que el... Yo lo que, Sí. lo que les quiero decir, no es por agretearlos ni nada, es que está mal, básicamente. O sea, no es un signo de puntuación que están mal. Guarda, se cae. Yo no fui, yo no me moví. Sí. Uy, filmé tu caída, Wolf. La caída. Un homenaje a... La caída del muro. al querido Gans. La caída de Wolf. Homenaje a Gans, muy bien. Ahí está. verdad. A mí nunca me gustaron las reglas cuando uno escribe. No suman mucho ustedes en el sillón. Las reglas fijas. No respires. ¿Cómo, Ezequiel? Las reglas fijas nunca me gustaron cuando uno escribe. Pará de odiarme, güey. Yo creo que Pará de odiarme. están las reglas y están las excepciones a las reglas. Sí. Sobre todo cuando se escribe. Hay que esas permitirse cosas. Hay que permitirse cosas cuando uno escribe. Y a veces los puntos, a mí en general no me gustan los puntos suspensivos, pero hay veces que cagan. Sí, igualmente hay como... A ver cómo decirlo suavemente. Pone puntos suspensivos. Estamos debatiendo, Hay quiero como- contar que estamos hay debatiendo como mi un- remera. Ahí Esta. está. Sí. No los puntos. Ahí Eso, mira. No, No, Dios. no, la verdad que no sé. Sí, Claro. A mí no me gusta que me prohíban algo, así que A mí la verdad que no me interesa. Yo lo que digo es que no los puntos suspensivos es una campaña que llevo hace mucho tiempo. consumo éxito. Sí, en general, obviamente entiendo que a veces obviamente siempre hay excepciones. Por ejemplo, los diálogos pueden tener puntos suspensivos porque el diálogo a veces bien. queda inconcluso. Eso, sí. Bien. Entonces el diálogo a veces queda inconcluso. Pero creo que se utiliza mucho el punto suspensivo para dejar. No sé, punto suspensivo. Se terminan muchas notas en puntos suspensivos y hay publicaciones específicas a las que les cuento de a 3 o 4 títulos con puntos suspensivos. Eso yo no me Título con puntos. No, Sí. No, eso ya. eso ya es de. Próximo caso está Perdón, te lo traigo. Es de hijo de puta. Vago. Sí, vago. Pero Es de malviviente. tienen un sentido, como por ahí que invitan como cuando vos, por ejemplo, sorprendés con no se me está ocurriendo ahora qué frase, pero alguna frase donde decís que estaba hablando de y haces como una pausita, decir Sí. punto suspensivo y la palabra, como que te genera como una espera y una sorpresa. Yo creo que hay otras herramientas para utilizar, pero bueno, no sé si cabe en el entretiempo de Boca. Sí, es interesante, Sí, obvio, pero hay otras herramientas para evaluar. Bien, pero arrancamos con el entretiempo de Boca justamente porque está jugando Boca. ¿Sabés que no sé si que competimos. usaba muchos puntos suspensivos? Era Reisone. Ojalá, Casi te claro. escribía la nota con puntos suspensivos. Claro. Esos son los puntos suspensivos que repudio, básicamente. No las excepciones. Bien. Ahora nos vamos Igual a- trato de no usarlos nunca. Sí. No sé, el tango tenía muchos puntos suspensivos. Claro, bueno, Reisone Por ahí le Arizona vendrá de ahí, ¿no? Claro. Y por ahí que yo use muchos puntos suspensivos también venga de Arizona, porque es muy lector de ¿Vos lo Arizona. conociste a Reisone? Yo compartí redacción con Ardizone en Tiempo Argentino. Mirá. La última época de Ardizone, que más que redacción era compartir el restaurante, Claro. porque cuando se cerraba el diario era ir a cenar con él y bueno, Recitaba. pasaban varias de estas botellas de vino y contaban muchísimas historias y se hacían las 5 de la mañana. Fue el Y último terminaba que- recitando. Sí, totalmente. Sí, una cosa muy tanguera, ¿no? El faso, esas canas que tenía, las arrugas, la cara llena de arrugas. Y esa voz. Sí, tremenda. Me contaron que una vez estando él bebiendo ya en ese restaurante de Tiempo Argentino, paró las rotativas porque estaban ahí, en ese lugar. Sí, porque encontró un error, en los primeros diarios que se imprimieron, encontró un error en el título. Entonces dijo, pero esto no es así, ¿verdad? Y fue, y como paró y cambiaron y... Qué grande. Sí, era una redacción de Tiempo Argentino en la calle Lafayette,
de las viejas redacciones, donde estaba todo. O sea, estaba la redacción, que era un gran salón gigante, sin divisiones. Al fondo estaba el restaurante, había que pasar, y abajo estaban la planta impresora, directamente. Bueno, tendríamos que poner después una llamadita abajo para millennials, explicando primero quién fue Ardizone, Sí. después qué era una rotativa. ¿Y qué son los puntos suspensivos? Claro, ¿qué son los puntos suspensivos? Sí. No, pero los chicos saben lo que son los puntos suspensivos. Y bueno, y dentro de poco que era el papel también, ¿no? Dentro de poco que era el papel. Sí. También, pero bueno, qué sé yo. No, a mí lo que me gustaría decir es que en cualquiera de los 5 smartphones Sí. que tenemos, si en algún momento aparece el partido o algo, o sea, es totalmente involuntario, no es que nosotros queremos transmitir el partido de una manera... No, ilegal. Sí, además justo cuando hay un congreso de piratería en México y con mucha sí. gente, claro, Sí. con mucha gente importante y Bien. especialmente, me han escrito entonces no es la intención. No, de ningún modo, pero mientras tanto podemos ir diciendo que está ganando Atlético Tucumán 1-0. 1-0 gol de Núñez Gol de a los 8 Núñez. minutos. Pero A te, los 8 te pregunto, vos que conocés... Si no se va a tener Coach, Martín Golber, Alejandro Gol, Marcelo Gatman, Sí. somos los piratas. ¿Y cómo estamos transmitiendo? ¿Podemos ir ante tu pregunta? Sí, yo estoy transmitiendo por Twitter. Por Twitter. Te extrañaban acá, alguien me preguntó por qué no transmitías por Instagram. Sí, pero bueno. Señor Goldberg, Por Twitter también. por Twitter. El señor Díganme Ringo. Twitter, díganme Ringo. Marcelito. Sí, te apunto yo también. ¿Qué Sí. pasa? ¿Dónde estás transmitiendo? Por Twitter. Estamos todos todos por por Twitter. Podés, pero podés decirle a tu gente también que estamos transmitiendo desde YouTube. De YouTube tenemos allí, ¿sí? El sexto Beatle. En Casa Tangascaya, ¿no? Sí. En el canal de Casa Tangascaya. Bueno, ibas a preguntar algo. No, le iba a preguntar a Gatman, que sabe mucho de todo esto, ahora si yo ponele, yo agarro, tengo ahí apuntada la pantalla de la televisión y engancho el gol como alguna vez le pasó a un noticiero durante una madrugada que enganchó el gol de Boca en Víctor Hugo, ¿no? ¿Me puede pasar algo? Digamos, soy lesivo a tener Si tienen ganas te hacen pelota. Claro. Ahora, yo quiero aclarar antes que nada ante la ley que yo pago el pack, o sea, veo fútbol de manera legal. Aún así, cada vez que quiero encontrar un link, lo encuentro y está. Claro. Sí. Y no solamente de esto, de los, qué sé yo, de España y demás. Sí, bueno, Claro. es que siempre, hubo un caso muy reciente, perdón Marcelo, bien. pero Sí. el caso de un chico que conocemos bastante, que lo tuvimos en Rusia indirectamente, que es Juli Jakove, Sí. que con sus famosos hilos incluyó en alguno de ellos un GIF con una imagen que tenía derechos y le suspendieron la cuenta de Twitter. Perdió todos los Perdió hilos. todos los hilos, sí. Perdió Tuvo los que hilos. Le o mandamos sea, un saludo. el riesgo que corremos en todo caso hoy, si mira. nosotros ponemos, es que nos suspendan nuestra cuenta de Pero Twitter. suspender una cuenta, perdón, suspender una cuenta significa que le deletearon la cuenta, Sí, le cerraron la cuenta y perdió todo el contenido que tenía en la cuenta. Tuvo que abrir otra. Ahora yo tengo una pregunta. Sí. Decime las últimas 5 series que viste. Peaky Blinders, Peaky Blinders. Peaky Blinders, Perros de Berlín. Sí. Bueno, no importa. Sí, esa, sí. ¿Y dónde las viste? Netflix. ¿Y por qué pagas Netflix si te las podrías haber bajado de algún lado? Sí. No, me es mucho más cómodo. Claro. Entonces, si el día de mañana tuvieras una plataforma que de un modo más cómodo y de un precio justo te permita ver el fútbol o lo que quieras ver, la pagás. Claro. O sea, tu afán no es piratear. Tu afán es ver lo que te gusta al menor precio posible. Yo tuve una claro, Contestame. Mirá que está irascible. Contestame porque te estoy defendiendo. Es que es así, sí. O sea, la gente no quiere piratear, la gente quiere ver lo que le gusta Claro, tal cual. al mejor precio posible. No verlo mal, verlo con pop-ups que se te abren, con cositas. No, ni hablar, pero no, yo lo que te iba a decir era que lo que Tiene un saborcito verlo de arriba. Lo que te así, digo es que pero tal vez si no- nosotros, por una cuestión de laburo, yo tengo un servicio de cable, ¿sí? Y pago el pack para tener los partidos de primera edición, pero después me agarra algún partido, no me acuerdo fue el fin de semana, que me agarró un partido que yo no lo tenía en el servicio de cable que yo tengo. Entonces es como tan disperso también el tema de derechos, en donde una plataforma también es necesaria para eso, porque yo no tenía manera de poder ver ese partido porque no tengo ese servicio de cable. No, está bien. Eso pasa y
Racing Corinthians. Y va a seguir pasando, Racing claro. Corinthians, estabas No hablando. es Racing, no, un partido, no sé si da Sí, Premier, claro. que lo da DirecTV. Yo no tengo La DirecTV. Premier, sí, claro. la Premier. Claro, lo da DirecTV y no lo tenés, entonces necesitas algo que te acumule, que vos puedas ver. Y sí, alguna cosa te va a pasar, pero como tampoco tenés todo el cine en Netflix, pero uno tiene la percepción de que todo el cine que quiere ver está en Netflix. Claro. En realidad no está todo el cine ahí. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con los derechos? ¿Cómo? ¿Los respetamos? ¿Los pirateamos? Hoy acá. ¿Qué se hace con los derechos? No, nosotros acá ¿Vos no, qué haces? no. ¿Vos qué haces? Yo no sé si alguna vez la conté aquí la anécdota que siempre me pareció extraordinaria, que era la de la película El Cartero, la de Massimo Troisi. Qué bueno si tiene una película cuando te preguntan sobre qué haces vos, Bueno, esta es mi respuesta. Massimo Troisi era el cartero y estaba Neruda, ¿no? Claro. Sí. El actor no lo recuerdo. Y entonces cuando Neruda se da cuenta que el cartero le está afanando sus poemas para levantarse a la cuchinota, Sí. ¿no? Entonces Neruda le dice, che, pero esos son mis poemas. Ah, la poesía es del que la necesita, le dijo el cartero. Bueno, lo mismo pienso acerca del fútbol. El fútbol es del que lo necesita. Porque va a ser tuyo, si a mí me permite, me ayuda a vivir. Recrearte. Me ayuda a vivir. Claro. Entonces, bueno, Es un buen punto. Sí, es cada un buen uno punto. lo busca como puede. El punto es que. Pero está bien, pero por eso lo que voy es que uno, porque ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque cuando enseguida surgió el fútbol pago, yo no pago, vos no mucho. Y después estás atado a, no sé, querés ver los partidos. Y querés ver los partidos de la manera más cómoda. Sí, el punto es. O sea, partamos de una base que alguien lo tiene que generar, ¿no? Alguien sea pirateado, o sea, se piratea algo que se genera. Sí. A mí me parece que lo del precio justo, un poco, que creo que era lo que hablabas vos, me parece que pasa por ahí, porque si no, o sea, decimos, bueno, alguien tiene que pagar la generación, quiero decir, del fútbol. Esto que estamos viendo nosotros acá ahora, alguien tiene que poner las 15 cámaras que hay, la gente que va a transmitirlo, la generación, todo eso, alguien lo tiene que pagar. Entonces, Sí, sí, sí. O estás en la situación, y ahí volvemos al debate que hubo hace años, un par de años acá. Bueno, el Estado, no sé, se hace cargo el Estado, porque pasa a ser... No, también es cierto que se genera esa burbuja imposible. Una cosa es la otra, digo. Un jugador que juega hace 2 goles y se ya vale 30 millones. En Europa ya valen unas cifras que son imposibles y solo explicables a partir de lo que paga la tele. Claro. ¿Por qué el fútbol inglés paga todo eso que paga? Porque el fútbol inglés es el que más guita recibe de la tele. Entonces sus clubes tienen una salud económica extraordinaria gracias a esa tele. El día que esa tele, que pasará o no pasará, no sé, caiga en el mundo real, que fue lo que le pasó en su momento a la Bundesliga. Cuando cayó Kirch, que era un dinero que no se podía explicar muy claramente su origen, bueno, cayó la cadena Kirch, la Bundesliga dijo, señores, basta de joda. Dijimos, bueno, no vamos a poder comprar como compran los ingleses. Empecemos a formar nuestros jugadores, señores. Ahora, vamos a invertir mejor el dinero, porque el dinero no va a ser esa burbuja que nos hizo creer ese señor Kirch que nos pagaba millonadas. Y bueno, listo, ahora sí, hay algo bajaron interesante. valores a cuestiones reales. ¿Cómo se ve el fútbol en Alemania hoy? ¿Cómo se ve la Bundesliga? Vos estás en Berlín, ¿cómo lo ves en tu casa? ¿Cómo haces para ver el No lo fútbol? veo con la tele, pero ya... ¿Pero con qué? ¿Pero pagás? Y si yo pago un cable que incluye la Bundesliga. Claro, eso es lo que digo. Lo que se va acomodando en todo caso son los valores. Sí. Lo que es imposible pensar, porque si no parece una... O sea, se termina siempre con las cuestiones extremas, ¿no? La famosa frase, ¿quieren ver fútbol gratis? Vayan a Cuba, esa frase tristemente célebre, por usar un lugar común, sin punto suspensivo. Pero ser realista en este sentido. Esto es un deporte profesional y esto, mostrarlo, cuesta un dinero. Cuesta un dinero. Entonces, pirateamos. Bueno, tenemos un link para piratear. Sí, pero el que piratea tiene que tomar la imagen de algún lado. Si no, no hay... ¿Por qué el partido de la Bundesliga que me llega desde Alemania hasta mi casa me llega por un abono básico de cable, y el partido que me llega desde Avellaneda o desde La Boca, como ahora, me llega porque pago el abono básico, pero además tengo que pagar un extra? O sea, creo que... ¿Por qué pasa? Sí. Porque pagás la conexión emocional. Pagás la identidad, la pertenencia. La demanda. Sí, pagás que es... Pagás el hincha del fútbol de tu país. No tiene que ver la calidad del espectáculo, no tiene que ver la idea de que el fútbol de la Premier es superior al fútbol de acá. No, pero Vos lo que pagás es
el tema de que vos sos de acá, tenés conexión con lo que pasa acá, tenés conexión con tu equipo, entonces eso es lo que, pero eso es lo que te cobran. Pero en la cadena de distribución de todo eso hay algo que es extraño, porque cualquier producto que te viene desde afuera, ¿sí? Cualquier producto que te viene desde afuera suele ser más caro que un producto que supuestamente es de origen nacional. Estoy estirando determinadas cuestiones. Sí. Lo que quiero decir es que cualquier... No pasa con... No, claro. Yo digo, a ver, para mí depende de la demanda, y acá voy a hacer pregunta y afirmación al mismo tiempo, pero es, en Alemania, por el fútbol argentino, para ver el fútbol argentino no debes tener que pagar lo que paga en la casa en Berlín para ver la Bundesliga, porque sí, es que hay otro, sí, se ve, bueno, por eso, ¿con qué tiene que ver? Con una cuestión de interés, con una cuestión de mayor interés. O sea, acá te viene, sí, con el abono básico, lo tenés ahí, la Premier no, tenés que tener un canal, como vos decís, se pasa en exclusiva por un canal. Entonces, si no tenés ese canal, si no tenés ese servicio, no ves la Premier. Entró Mauro Zárate. Y no salió Tevez. Y no salió Tevez. Sí. Bueno, juegan juntos. A mí me sigue resultando todavía de lo más insólito. Voy a hacer este Inception, vamos a hablar de un partido que no estaba viendo, ¿no? Pero me sigue resultando de lo más insólito todavía la presencia de Tevez como titular en Boca. No me lo explico, no lo puedo entender, salvo por algún costado que todavía es emocional, y hasta ahí, porque tampoco es que la bombonera se cae cuando nombran a Carlitos, ¿no? No. Y en todo caso, creo, no sé si lo llegamos a hablar en la otra casa de Tagaskaya, pero tal vez fue un error de apreciación de Alfaro cuando lo puso como su bandera, seguramente con cuestiones que tienen que ver más allá de lo futbolístico, cuestiones emocionales, pero me parece una mala percepción de cómo estaba el hincha de Boca con Carlitos Tevez, como para que fuera la bandera y como para que lo protegiera de algún modo, ¿no? Sí. Es un tema de un equipo. Todo equipo necesita líderes, se supone, ¿no? Sí. Me parece que desde hace tiempo uno de los problemas de Boca tiene que ver con los liderazgos, porque los dos jugadores que tenían la bandera de cierto liderazgo o estaban lesionados o estaban bajo discusión. Estoy hablando de Gago y de Tevez, ¿no? Y sus liderazgos a mí no me parecían de los más interesantes para un equipo. Sí. El famoso líder positivo. Sí, no sé si es positivo, pero es como que el líder en general es un tipo que se suele destacar por su bajo perfil. Claro. Y todo lo contrario, digo, si a uno le decís pintita ya quiere decir algo, ¿no? Significa algo. El otro jugador del pueblo, tenés que cargar con eso. Bueno, el líder generalmente es mucho más silencioso y se le reconoce el liderazgo por cosas que no vemos en general nosotros, y sí el vestuario. Sí. Acá en Boca me pareció que estos últimos tiempos fue justamente al revés. Justamente. Y los nuevos que llegaban con condiciones de ese líder más de vestuario son demasiado nuevos. Sí, quizás ahí está, me parece, lo de la cuestión de la percepción, porque si uno lo mira, tal vez después de todo lo que vivió Boca, Copa Libertadores y todo lo que pasó, y el arranque de esta temporada, tal vez era Benedetto una cuestión de renovación, Iba a preguntar por él. Me parece que era más él que Tevez. Sí. O sea, una cosa fue el Tevez pre-China, claramente, hay un Tevez que sale campeón Boca, cuando viene él sale campeón Boca y casi se podría explicar por él, y un Tevez totalmente diferente. Bueno, el pueblo boquense, como se diría, pareciera haber elegido quién es su líder. Sí. Eligió, es una pena que, bueno, no sé, pero digo, es extraño que Alfaro, que incluso además hubiera sido lógico que se abrazara a Benedetto, porque lo conocía de Arsenal, que no hubiera apelado a eso, ¿no? Sí. Igual más allá de las cuestiones que tienen que ver con los liderazgos o con lo emocional y demás, en este caso y en este punto hay un problema futbolístico, y ahí es el problema del liderazgo. Vos podés decir, está bien, hay una ruptura con Tevez cuando se va a China, hay un perfil demasiado alto. El problema es que cada vez que entra nunca rinde. Nunca. Y es poquitito. Cuando hace una cosita decimos, mirá, recién ustedes en el primer tiempo vieron una jugada y dijeron, mirá, gambeteó a dos. Era una cosita que hizo. Hacía mucho que no le veíamos a Tevez gambetear. Obvio, porque pierde todos los mano a mano. Ahora, el cambio es curioso, porque hace poco había dicho, en la última conferencia, que le faltaba todavía para darse eso de Zárate y Tevez juntos, ¿no? Están juntos ahora, Zárate y Tevez. Porque salió creo que es Reynoso. Sí, pobre, me parece que es el que paga Bebelo Reynoso, ¿no? Todo el tiempo. A mí me da la sensación, pero para este partido que estamos viendo, porque acá pregunta, ¿está jugando Boca? Nos dice, sí, lo estamos viendo mientras charlamos. Porque 6 cambios, se decía. Entonces, ¿cómo hace 6 cambios? Bueno,
creo que cada uno de esos 6 cambios podía explicarse de manera diferente. Sí, claro. Tal vez el más difícil de explicar era el de Tevez por Zárate. Porque si arrancamos de arriba para abajo, el de Benedetto es una cuestión, algo tiene físicamente Benedetto, que no, uno ve, todos los partidos los termina muy cansados. Es más, o no los termina, o termina muy cansado. Nández, no se puede decir un cambio, Nández va a ser titular. Claro, con lo cual es un regreso. Hay una búsqueda de... Con lo cual ya estamos hablando de 4 cambios. Sí, no Nández de por 6. Campuzano, sacalo si hacemos mano a mano. Exactamente, pero Nández va a ser titular. Pavón estaba mal. Pavón estaba mal, con lo cual Villa. sacarlo es una cuestión física, te quedan 3 cambios. Sí. El otro es Junior Alonso, que lo dejó ir el otro día porque tenía que ir a ser Lo papá, mismo, con para lo él cual es quedan titular. 2 cambios. Igual lo saca Manuel Más, que había hecho un gol contra... Lo saca Manuel Más, exactamente. Después, creo que el más raro, por eso, es el de... Más raro, que creo que le juega ahí todavía el peso de Tevez, porque no se explica de otra manera que salga Zárate y que entre Tevez. Y ahora que no salga, ¿no? O sea, ahora que jueguen juntos. Sí. Ahora, de todos modos, creo que hay quienes pueden ofenderse. Está bien, está jugando Boca en este mismo momento, pero los protagonistas del campeonato son otros. Sí. Son dos equipos en ese punto que si tuviéramos... Hay uno que tiene un líder muy visible. Racing y Chelo. Sí, y hasta con cierto... Bueno, el bajo perfil que vos decís. Tal vez. Bajo perfil y gestos de líder. Y gestos de líder. Gestos muy jugados de líder, ¿no? Sí. El abrazo con poder. El otro es muy difícil determinar quién es el líder de Defensa y Justicia. ¿Quién es la figura de Defensa y Justicia? Becasese. Sí, no, estoy de acuerdo. A veces se da eso, que el líder es el técnico, el líder es el que armó. Sí, pero aún así en River podés encontrar... En River figuras que se Maidana, recortan. Poncio, tenés... En el caso de Defensa y Justicia, el líder está fuera y me parece que bueno todo el plantel lo puede llegar a Igual repetir. me corrijo con el tema, porque Defensa y Justicia es un fenómeno donde tal vez esté la clave en la idea, en la línea. Porque hoy es Becasese, pero no es que Becasese hizo este equipo o ayudó a hacer este equipo. Viene de años. Pero antes fue Boda, y antes fue Holland, y antes fue Almirón, y antes fue Coca. O sea, y siempre con una misma idea. Entonces me parece que... Y con un mismo concepto, descartes. O sea, jugadores de descarte de los otros equipos que van y son figuras ahí jugando de una determinada manera. Vale la idea mucho más que el nombre. Sí. Y el nombre se adapta a la idea. Sí. ¿Quién elige los técnicos de Defensa y Justicia? Bragarnik, ¿no? Bragarnik. Tiene buen ojo. Tiene buen ojo. No, tiene buen ojo, digamos. A ver, Porque además, perdón, Bragarnik, Sí. no, porque hay una cuestión que a veces se pierde. Está muy presente la idea de Bragarnik detrás de Defensa y Justicia como gerenciamiento de facto, ¿no? Sin contrato. Y aparte el fin de semana, bueno, lo que pasó en la transmisión de Gimnasia de Defensa y Justicia con Pedro Troglio diciendo qué pasa Bragarnik, ¿no? Fue como el ¿qué te pasa Clarín? Es la primera vez, ¿no? Es la primera vez que surge así. El villano es el representante dentro de la cancha de fútbol. Pero, siempre es el técnico, el árbitro, un jugador, un juez de línea. un representante. ¿Qué tiempos vivimos? pero el técnico de Racing es representado por Cristian Bragarnik. Claro. Se dio una situación muy curiosa el otro día. Podés es representado por Cristian Bragarnik. No es que Bragarnik es ajeno a lo que pasa en Racing. Claro. Está contenido porque está Milito ahí y contiene determinadas cosas. Pero no es ajeno, Se dio una situación muy curiosa, que el equipo de Bragarnik le ganó al equipo de Bragarnik y alcanzó en la punta de la tabla al equipo de Bragarnik. Claro. Porque Racing le ganó a Godoy Cruz. No, Racing Ah, le ganó bueno, a Godoy claro. Cruz y alcanzó a Defensa. Ahora, el punto es... O sea, lo que más ruido hace es la incompatibilidad. O sea, no hay algo que uno pueda decir, no, ¿qué va a hacer? El tipo se debe sentar ahí y decir... Le conviene más que gane uno por ejemplo, en este caso, de los dos, Racing o Defensa. En los 90 todo era una idea de Carlos Ávila, ahora son todos equipos de Cristian Bragarnik. Convengamos que es raro. O sea, No, por eso, sí. convengamos que es raro. Porque probablemente un día convenga que gane uno, otro día convenga que gane... Vaya uno a saber por qué. Encima van a jugar en la última fecha, o sea, todo... ¿Qué sé yo? No sé. No es... ¿Se acuerdan de la sección Dialoguitos en el Sí, asfalto? la razón. La razón. Seguimos tirando viejazos. En la agencia DIN, cuando comenzamos, decidimos hacer una nota sobre los representantes. La nota incluyó una entrevista a Luis Artime. Veteranísimo, padre, Luis Artime, padre, Sí. hablo. Extraordinario goleador histórico del fútbol argentino. Y un tipo que cuando hablaba, Tremendo. filoso.
textual cuenta Luis Artime cómo operan los representantes, cómo operaban en ese momento a través de esa sección de ese diario. Diciendo que a mí me vinieron a ofrecer una lista de jugadores, dije que no me interesaba ninguno, y a partir de ahí, en esa sección, me liquidaban. Dice, no. Y entonces en la historia, era una serie de notas que hicimos, incluía relatos que decían que un representante sentado, sobre todo en el ascenso era esto, sentado en su platea, levantaba o bajaba el pulgar. 6 de los jugadores de ese equipo eran de su escudería. Y entonces prestaba muchas interpretaciones y situaciones complejas. Esa situación de un representante que domina un equipo, ¿no? Hay algo que siempre es bueno ser, parecer, ¿no? Y los medios colaboran muchas veces para que esos negocios se potencien. Bueno, esto que hiciste eso era Dialoguitos en el Asfalto. Eso hoy está multiplicado por 1000, o sea, por millones, ¿no? Y aparte, el representante todavía en esa época no tenía el peso que tiene ahora, y ahora estamos hablando puntualmente de Bragarnik. Provocó una cosa muy curiosa lo de Pedro. Yo no sé hasta qué punto Pedro fue justo con lo que dijo, hablo de Troglio, pero provocó una cosa muy curiosa, que es, a ver, esa forma de exponer a alguien lo llevó a ir a los medios, que no va tanto a los medios Bragarnik, y dio por lo menos 3 o 4 notas, donde habla, realmente uno lo escucha y es como que no esconde nada en el sentido de los roles que cumple en cada uno de los clubes. No es que niega que es representante de Coudet, por ejemplo. No es que niega que tiene un gran peso en Defensa y Justicia. Creo que en Defensa y Justicia es donde más formal es. Sí. Yo escribí una nota ahora para Japón y hablaba sobre defensa, y yo digo que es de hecho, vos dijiste de facto, ¿no? Es de hecho un secretario técnico, un manager. José Leme, que es el presidente de Defensa y Justicia, niega que haya un contrato. En algún momento manejaba el fútbol, le habían dado el fútbol profesional. Manejaba el fútbol profesional, con lo cual ponía al entrenador, conseguía los refuerzos, por eso vemos ese grupo. El problema ahí es que representantes, hace poco recordábamos con Ezequiel, el primer representante de jugadores fue el suegro de Roberto Saporiti, Félix Latrónico. Que fue el hombre que maneja, o sea, vos le preguntás a Coppola, llevaba jugadores a Italia. Llevó a los jugadores a Italia en la década del 50, al Bocha Maschio, ¿no? Llevó a los jugadores que en esa época. El problema está, y en el caso de los representantes, o en el caso de Bragarnik, es cuando la función y el rol que cumplen empieza a generar poca transparencia dentro de lo que pasa en el fútbol. Recuerdo cuando Racing fue campeón en 2014 con Coca, había llevado a Bou, que era el representante de Bragarnik, y muchísimos hinchas lo puteaban. A Bou, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo que fuimos muy críticos. Esto es Racing. Muy crítico con eso. Claro, porque no tenía antecedentes. Había Roger Martínez, ¿te acuerdas? Claro, había dejado de Roger Martínez. Gol de Boca. Guanchope Ávila. 1-1, 15 del segundo tiempo. Un festejo. Sí. No, festejo. No fue el del Cholo Simeone hoy. No. En el Atlético 2-0, ¿no? 2-0 a la Juventus. A una Juventus que contrató a Cristiano Ronaldo para ganar en Europa, y el segundo gol de la Juventus fue en contra, le rebota a Cristiano, ¿no? Pero contar bien el gol cómo fue. ¿Lo contás? ¿Que no lo transmitís, Ezequiel? Pase de Campuzano. Mirá. ¿Cómo que no? No, de Villa, pase de Villa. ¿Pase de Villa, no? Sí, va. Mirá vos cómo lleva la pelota, ¿no? A veces, no, es increíble. De rebote. No, le termina pegando a él. Al último que le pega es a él, pero el pase es del jugador de Atlético Tucumán. A ver, ahí lo vamos a ver bien. Pero es un todo. Ahí está, el último le pega. El último en tocarle. Pero hay 3 rebotes, una carambola. Aparte de. Es un toro. De toro lo hace. Tiene que ver con el saludo de Nández, con él tiene que ver con eso. Sí. Te llevaste a 3 juntos. A los golpes. 3 juntos se llevó. No, Guanchope tiene una cosa de ese. Es de esos grandotes que saben manejar el cuerpo muy bien. Sí. Acá lo ha demostrado. Porque fue a la carrera y topando contra los. Parecía más un segunda línea de rugby sí. que un jugador de fútbol. Hasta que apoyó en el ingol. Bueno, volviendo a los representantes, lo que me parece que termina pasando con los representantes o con estos empresarios es cuando vos ves
que pueden, o sea, cuando vos empezás a ver que pueden influir, no sé si en los resultados, pero sí en determinadas lógicas. Alguna vez hubo un chico de All Boys que tenía la posibilidad de pasar a Racing y que le dije, no, pero tenés que tener tal representante, si no lo tenés, no pasás. Entra esas lógicas. Ahora, pero me parece que esto tiene como otro perfil, ¿no? Porque el fútbol argentino ya tuvo representantes prácticamente hegemónicos, dueños de un montón, no sé, si me acuerdo ahora Mascardi, sí. Hidalgo. Pero porque aparte representaban, tenían Coppola, o sea, pero Mascardi y Hidalgo representaban y vendían. Claro, sí. Aloisio llegó a ser de esa magnitud. Sí. Pero salvo puntualmente el caso concreto de Ferro, no estaba esta idea de propiedad de casi el fútbol completo, como pasa en este caso con Bragarnik y Defensa y Justicia, y la influencia al mismo. Creo que eso es lo nuevo, la influencia al mismo tiempo en otros clubes. Sí. Es más, no se parece al modelo Mascardi y Hidalgo, es más el modelo mexicano del fútbol. Exactamente. Bueno, ¿de dónde viene? Bragarnik sería que Televisa. Bragarnik está muy formado en México y creo que parte del sustento viene pero con lo México, cual no hay en su accionar es probable que no haya haya una contradicción, que hay una contradicción. Bueno, él lo justifica, o sea, él lo escuchaba el otro día y justifica. Y también hay una cosa muy curiosa. Perdón, hay una frase, da varias notas en distintas radios, ¿no? Sí. Pero hay una frase en algún momento que dice: a mí me incomoda que digan que le hago plata del narcotráfico. Sí. O sea, ¿ustedes se imaginan diciendo a mí me incomoda que digan que le hago plata del narcotráfico? Porque los vínculos y los nexos, en algunos casos de donde trabajó Bragarnik, son tan claros. Y él, te digo, por experiencia y por otros contactos, es como vos lo ves. O sea, no es bocón, pero digamos, sino que es bastante abierto a hablar. Bueno, de hecho, esta afirmación que vos decís, no necesito pregunta. Él lo llevó el tema, dijo, yo sé que porque trabajo mucho en Tijuana, suponen que en Tijuana todo depende de la droga y de los capos de la droga. Perdón, se terminó la dupla Mauro Zárate-Tevez, ¿eh? ¿Para siempre? No. No, por el partido por hoy. Entra Benedetto por Carlos Tevez. Sorprende, digo, estamos haciendo esta ida y vuelta y no está malo para nada. Sorprende tácticamente los movimientos que hace Alfaro, porque ahora va a jugar con doble 9 ahora, con Guanchope y con Benedetto. Con Zárate detrás, está Villa todavía en la cancha. Ya jugó con Guanchope y Benedetto, ¿no? ¿Qué queda? Guanchope arriba y Benedetto jugará atrás un poco de Guanchope, jugarán los dos de pivots. Benedetto va camino también a ser de esos número 9 que también se convierten en especie de enganches si los necesita el equipo. Tiene la característica, tiene una ductilidad que no es propia del 9-9 de área, ¿no? Y no sé si lo último, pero para cerrar por lo menos con el tema ese de Bragarnik, no, pero está bueno, sí. Hay algo que no se le puede negar, que es inteligencia, porque si él decidió salir ahora es porque, claro, no le queda otra que salir a hablar. Defensa y Justicia está con posibilidades serias de ser campeón del fútbol argentino. Si él no habla, él tiene que ya aclarar el vínculo, porque si no va a ser peor. Va a ser peor. Igual es cierto lo que dice Marcelo, yo no recuerdo un caso similar, con todas las épocas, los nombró a todos. Mascardi, Coppola, son todos modelos distintos a este. Este es un modelo totalmente diferente y nuevo. Sí, y la otra, Defensa y Justicia, no hay en los nombres ostentación de dinero, sino de algo muy interesante que es el fútbol, que es una fuerza colectiva el fútbol. Bueno. ¿No? O sea, no hay nombres que digan, eso es producto de la billetera. No hay. Entonces, hay billetera, porque hay una billetera, el propio dueño de la billetera tiene que aclarar el origen de esos dineros, pero no hay ostentación en todo. Tal vez en Defensa uno de los refuerzos más resonantes haya sido que repatriar a Cookie Márquez. No, sí, pero a ver, en estas notas, Alexander Barbosa. Pero sabes que lo que él decía, lo que Bragarnik decía, bueno, en todo caso, a Defensa Defensa tiene un presupuesto y no se contrata a un jugador que salga de ese presupuesto, sino Defensa podría haber comprado, no sé, a Benedetto. ¿A Benedetto. No, bueno, te digo, a Benedetto. Si es por eso, si es por la billetera. Mirá, nos escribe alguien
Dice, a mí me incomoda que Defensa y Justicia vaya puntero con su historial. Es un equipo chico pero privatizado, dice Pato Cirilo, @Pato Cirilo. Creo que hay algo de esto, se lo ve como un club casi como gerenciado. una... Gerenciado, exactamente. ¿Y cuál no lo está? Claro, ese es el punto, buena la respuesta. ¿Cuál no lo está, de hecho? O sea, el Boca de Angelici que es, el River de Donofrio que es, el San Lorenzo de Lames. Bueno, pero vos recién viste que mencionaste todos esos modelos de entrenadores. La mayoría tenía influencia de representantes, tenía influencia en la selección. Y Bragarnik pudo haber tenido influencia en la selección con la llegada de Sampaoli, en la que tuvo bastante que ver. Pero después no se ve como no se ve todavía una vertiente, ¿no? Yo recuerdo, digo, por pensar en Mascardi Hidalgo, pensar en las épocas de Crespo, Verón, ¿no? Que tenían como una preponderancia y hasta acá no se ve. Y en Boca tiene una relación con Angelici muy abierta, Bragarnik, en donde incluso hasta cualquiera de nosotros, mientras... la del entró Pavón por Villa, salvo por lo de Guanchope, que se está pareciendo cada vez más al Boca titular, que creo que está en la cabeza de Alfaro. Salvo, digamos, por la buena relación que tiene con Angelici, algunos, creo que participó del pase Benedetto Bragarnik, de México. Sí. Participó él. Sí, claro. Pero salvo por eso, digamos, después no tiene, o sea, Alfaro no es un hombre de Bragarnik. Sí, pero tiene, perdón, justo me distraje. No tiene influencia. Pero tiene influencia en Boca. Alta influencia. Tiene una relación abierta con Angelici. Se dijo amigo de Angelici en esa nota. Tal es así que muchos vemos que BKC se va a terminar siendo técnico de Boca en cualquier momento. O de Racing, o de la selección, no sé. Sí, o de Racing o de la selección. La selección... Sí. Estuvo cerca de la selección. Sí, ¿no? Estuvo en la selección. Sí, después lo otro para analizar en todo caso también es Defensa y Justicia está armado con descartes de otros equipos. Sí. Hay que ver también qué descarte, ¿no? Perdón, ¿cuánto Atlético Tucumán? No, me jodés. Barbona. 24. No es merecido. No es merecido. No, Boca estaba, aparte atacando con mucha gente, estaba tratando de armarlo, porque estaba con Guanchope bien de punta, Benedetto un poquito detrás, Pavón por la derecha, Zárate por la izquierda. Estaba atacando con mucha gente. Sí. Es un Cieringi puro este Atlético Tucumán, ¿eh? Sí, se había caído bastante de Atlético Tucumán, ¿eh? En el arranque, en esta temporada venía un poco en baja. Antes de empezar decíamos que Boca no le gana a Atlético Tucumán en la Bombonera desde el 81. ¿Quién la pierde ahí? ¿Quién es, Junior Alonso? Ay, sí, me parece que igual ahí hay un rebote raro, ¿eh? Sí. No, me parece que es Nández el que lo pierde, que queda en el piso. Qué lindo enganche ese. Lindo enganche de Barbona, sí. Bien. Bueno, 2-1, 25 de segundo tiempo. Bueno, hay que ver qué pasa con el resultado, pero hoy hablábamos de las posibilidades de Boca o no. Estamos hablando de uno de los candidatos realmente en cuanto a estadísticas, Defensa y Justicia, el otro claramente, bueno, con Racing. Están los dos con la misma cantidad de puntos. Yo creo que lo de Boca igual era... Atlético Tucumán se prendió ahora. La posibilidad del tricampeonato, el campeonato era una cosa totalmente secundaria. No lo digo porque ahora esté ya quedando fuera, sino Boca volvió con la idea de una reconstrucción futbolística que va un poquito más adelante, me parece. Más la pelea política. O sea, creo que Boca está jugando varios partidos al mismo tiempo y el menos candente es el de la Superliga. Para mí, Alfaro es un entrenador de transición. No lo digo en desmedro de Alfaro. ¿Transición hacia quién? El título enseguida. Es un entrenador de transición. ¿Transición hacia quién? Transición hacia una búsqueda de identidad. Alfaro tiene que manejar un grupo que se había tornado inmanejable hasta para un tipo como Guillermo Barros Esqueloto, que arrastraba un golpe durísimo. Yo tengo que admitir que más duro de lo que yo creía. Yo creía que no iba a ser tampoco tanto la final de Copa Libertadores y fue durísimo para Boca. Y la verdad es que necesitaba un tipo calmo, sereno, que salga a armar determinadas cosas. Yo creo que alguna de esas cuestiones, Alfaro no sé si flaqueó, pero a ver, lo veo como armando una base de algo que... Esta noche le dio el gusto a todos. Sí. Casi ya me perdí yo. Bueno, eso no es cambios, pero, claro, sí, pero eso no es lo que... Sí, pero además no lo estamos siguiendo. Pero sí. ¿sabes qué? Me parece, Ale, para hacer una transición, más allá del caso Tevez. Yo creo que el caso Tevez es el que le desmadra un poco todo. Pero si vos te pones a analizar, más que transición hay un cambio importante.
Andrada, está bien, indiscutible, Andrada. Yo creo que trajo a Marcos Díaz para que sea Marcos Díaz el arquero. Y esa noche de Mar del Plata creo que le jugó en contra a Marcos Díaz. Pero bueno, Andrada. Lisandro López, jugador de él en la saga central. Iván Marcone, fundamental en este equipo, jugador absolutamente de él. Mauro Zárate, después de todo lo que pasó, casi un refuerzo para Boca. Y justamente, por eso digo, en el lío con Tevez. Y Benedetto. Vos tenés 5 jugadores, sumale a Nández acá. No sé, cuando vuelva a Fabra ya tenés un nuevo Boca, un Boca totalmente nuevo, totalmente renovado. Entonces, no sé, transición. No, transición me refiero a que puede tranquilamente armar eso en un año, para armar otro, para que se arme otro Boca, para que llegue. Yo la verdad es que lo que veo de Alfaro, que es un entrenador muy sólido, ¿no? Muy, muy firme, a mí me gusta mucho escucharlo y demás. Insisto, más allá del debate y de la discusión que se dio acerca de sus contradicciones en relación a si se iba de Huracán, si no se iba, me parece que no se puede juzgar a alguien por 2 meses, ¿no? Donde a veces es tan difícil las cuestiones laborales, a todos nos ha pasado, esta cosa del tironeo. Pero es un entrenador que en general su juego, su forma de jugar no es la más vistosa. Entonces hay que ver cómo funciona eso, y no porque el hincha de Boca quiera ver lujito, Sí. Tan gana, Ahí tan gana. Entonces me parece que puede funcionar mucho más el Alfaro gestor y administrador. No, perfecto, ahí sí te lo entiendo. Digo, el yo gestor, pensé que transición, como decir, bueno, después viene otro. Está bien que a fin de año hay elecciones en Boca, digo. Bueno, no, a fin de año viene otro, digo, no van en contra de él, digo, lo que quiero decir es que va a tener que encontrar Boca, ¿cuán distinto es este Boca al que veíamos con Guillermo? Por eso que yo te digo, el nombre es totalmente diferente. De manera de Para jugar. mí se tiene que. Sí, no porque no tiene mucho juego, pero no por planteo y demás. O sea, a mí, si vos me preguntás. A ver, hasta este partido, por ahí este partido, no sé cuánto cerrar referencia. Insisto, para mí no estaba la Superliga en la cabeza de Boca. En la cabeza de Boca, esa transición, por decirlo, yo digo, es a marzo, a cuando empieza la Copa Libertadores. Y si vos me preguntás rápido, yo te digo el Boca de Alfaro, te lo digo completo. Andrada, Buffarini, izquierdos, Lisandro López, izquierdos, Fabra, Nández, Marcone. Ahí un lío tremendo, porque eso ahí es donde le define a qué quiere jugar. Porque es Almendra, o es Reynoso, o es Campuzano. Cualquiera de los tres que juegue es un equipo distinto. Bueno, ese es muy más de Alfaro. Zárate, Pavón, Benedetto. Ya está. No está tan lejos. Ahora, no sé si con todo esto, no son manotazos, pero esta cantidad de cambios que hace, si eso va hacia ese lugar. ¿Cómo te sostienen los resultados? ¿Cómo se vive el año? ¿Qué dijiste? Año político. Absolutamente, claro. Hace año político en Boca, año político en el país. Boca es el equipo más politizado de los últimos años del fútbol argentino, lejos. Y ahí hay algo inevitable, se mezcla una cosa. Y aparte hay cosas parecidas. Es como que el desgaste del gobierno no es solo del gobierno nacional. Es un desgaste que se ve claramente, las cosas que están pasando, las encuestas, etcétera. Y bueno, algo parecido están cantando en La Bombonera. No están diciendo Mauricio, no, pero están diciendo Angelici y no sé qué, ¿no? Sí. Entonces fíjate que hay procesos ahí que se están como que yendo por un camino y que tal vez esos caminos que se van uniendo no sean casuales. Cuando vos metés tanto en un equipo, lo identificás tanto con algo, y bueno, después eso puede tener sus pros, jugando con la palabra, y puede tener sus contras. Sí. En estos momentos está más cerca de las contras. Y que la gente pida un cambio, ¿no? Y de que la gente pida un cambio. Sí, totalmente. Hay un juego ahí que me parece que está de desgastes, tarea de desgastes. Sí, no sé, en el fútbol, pues ya que haces todo el juego con el paralelismo con el país, yo creo que en el fútbol los resultados son también un poco el bolsillo, y todo eso puede cambiar. Por eso digo que el objetivo de Boca es la Copa Libertadores, no hay otra cuestión. Y bueno, y por ahí si termina cerrando todo, y todo lo que estamos diciendo y depende de un resultado deportivo, y todo lo que estamos hablando de estas internas políticas se diluye o no se diluye. Sí, digo, a ver, sabemos lo que significa para Boca esa obsesión, esa locura de la Libertadores, y cuando eso no se da, porque se puede no dar, es deporte, esto es fútbol,
Es que la mayoría de las veces no se da. Exactamente. Sí, pues se jugaron 60 Copa Libertadores y ganaste 7, de 53 que no se te dio. Digo, porque vos, yo creo que mucho peor, a ver, no sé si voy a decir, porque ya alguna vez dije algo con lo de River, con el descenso pero en la gestión de Angelici, yo en River en su momento dije que el descenso, claro, que el descenso terminó siendo refundacional. Y quien lo quiera entender como que, no, gracias a que se fue al descenso, hoy River está en el momento que está viviendo. No, yo dije que a pesar de eso, y que eso muchas veces toca a fondo, pero por la comparación que voy a hacer, que es, para mí la gestión de Angelici es mucho peor por lo que vimos el otro día en las tribunas que por haber perdido la final contra River. Sí. ¿Se entiende lo que digo? Y porque eso también habla de la gestión, ¿eh? No estoy hablando de resultados. Porque digo, en definitiva, Angelici le pedían, ¿qué jugadores queremos? Pum, lo traían, lo traían. No sé si eso es gestionar bien o mal, pero para mí es mucho peor eso, todo eso que da vueltas en cuanto a la gestión, que el resultado deportivo. ¿Qué pasa? Si Boca le hubiera ganado a River, todos estos que cantaban en contra de Angelici ahora, ¿hubieran cantado en contra de Angelici? No. Hubieran pasado, los Barras estaban ahí, siempre estuvieron. A mí la primera imagen que me vino cuando vi esas escenas de los Barras ahí que intimidaban fue el Gas Pimienta. Claro. Pero siguen siendo los dueños de la Bombonera, entonces. Impunidad. Papá, ¿cómo es esto? O sea, es como que no aprendieron de nada entonces. En estos últimos años no es la primera vez que se habla de Barras apretando a plateístas. Primera vez no, pero la impunidad, esencialmente. La verdad es que a este nivel nunca antes. No, vos en la tribuna siempre tuviste, yo tengo, voy todavía hoy a la Popular y bueno, no es no es una situación de Racing tan central, pero cuando vos vas a la Popular siempre recuerdo épocas en Racing de Estefano, no, pero Lalín, que te digo, Barras en la platea, la barra saltaba, digamos, si puteaba la barra saltaba y pero, no había joda y viste. Pero Ale, te estoy preguntando Barras en la platea. No, Barras en la platea no es algo que yo vea, ¿no? Habitualmente, no recuerdo. Yo recuerdo Barras en la platea de Racing en un Racing Independiente por la liguilla buscando yo no sé si en River no hubo en la gestión Pasarela. Buscando el infiltrado. No, a ver. Yo no sé si en River no hubo durante la gestión Pasarela, perdón, Dani. Sí, posiblemente, pero a ver, nosotros porque lo vimos el otro día y con estos videos vimos toda la cosa de intimidar, pero tienen otra presencia, ¿eh? O sea, yo conozco casos de mi pueblo, de Puan, gente de hincha de Boca que para comprar una entrada dan miles de vueltas, qué sé yo, y terminan, bueno, acá te la vendemos, una fortuna. Vienen y es un garage que está a 2 cuadras de la Bombonera, atendido por sus dueños, que son barras, y vas a un lugar, en la platea de socios, con un carnet de un barra. Y después a un chico fueron y lo sacaron, no, pero te la pagué, andate de acá, estaba con el hijo, lo tiraron así, los barras. Con lo cual digo, no es solo la presencia para amedrentar, que no griten contra... Es un poco lo que decía uno de ustedes recién, que es moverse por ahí y hacer lo que quieren. Sí. Es que porque usted, no sé quién dijo que es habla de impunidad. Yo lo que creo que más que impunidad, o sea, bueno, es impunidad, pero la impunidad es cuando vos llevás adelante determinados episodios delictivos con los cuales no tenés, eso no tiene castigo, ¿no? Claro, consecuencias. No tiene consecuencias. Ahora, en este caso, hay más que impunidad, hay poder sobre eso. O sea, la barra es la verdadera ley dentro de un estadio de fútbol. Es el verdadero Estado. Bueno, a un tal Alfredo Yabrán le preguntaron una vez qué es el poder. Y Yabrán respondió impunidad. Claro. Bueno, entonces ahí tenés una mezcla de ambas cosas. Porque vos lo que ves ahí es que es el verdadero poder. Cuando recién decía lo de Racing en la platea buscando infiltrados de Independiente, eso que, digamos, que actúa como poder estatal, digamos, ahí adentro. Vos y vos no, paraestatal. Vos sí, vos no, vos sí, vos no. Y así funciona. Bueno, a ver, Boca, por eso se justificaba la otra vez la presencia de Rafa Diceo ordenando a la gente para que el ómnibus saliera, y cuando uno decía, che, esto está mal, no, pero bueno, en definitiva, están ayudando. No, porque lo que estás haciendo es que sea un Estado, una cuestión parapolicial, no es responsabilidad de y después firman autógrafos. ¿Qué autoridad tienen ellos para decir, ustedes sabrán que yo estoy caminando por acá? Este es el punto. Y creo que en Boca uno de los temas es negarlo, como River también lo niega, ¿no? Sí, claro. ¿Puedo introducir temas acerca de la transparencia y demás, aprovechando que además está el señor Gama, que está Mus, que no sé si escribiste sobre el tema, pero hace 2 semanas
es porque forma parte de lo mismo, de cómo de los empresarios, en este caso de las apuestas, de cómo se introducen dentro del deporte y cómo terminan generando esta cosa, que es lo que sucedió con el tenista argentino Trungelliti, me sale Marco Trungelliti, contando y cómo se habían contactado con él gente de la mafia de las apuestas, para decirlo de una manera, y es parte de lo mismo, cómo cuesta, digamos, cuando vos rompes el silencio, lo que después tiene más consecuencias romper el silencio y hablar que no exponerte, ¿no? Que callarte la boca y... Sí. Suele suceder. Sí, totalmente. Sí, tiene un costo eso. Tiene un costo. Y para Trungelliti lo tuvo. ¿Se fue al país? Sí, él ya está viviendo afuera, pero no, tuvo que suspender la gira que estaba haciendo. Él vino para jugar Córdoba, el ATP nuevo. ¿Y de Río? Buenos Aires, Río y San Pablo. Y decidió no jugar Río, que se está jugando esta semana, tenía que jugar la clasificación. Y según dijo, va a volver para jugar San Pablo, que es la semana próxima. Pero fue fascinante lo que pasó, porque una de las... Primero, los primeros días un silencio estruendoso. Los primeros días que publica Sebastián Toroque en La Nación. Sí, estruendoso el silencio, tremendo. Hasta que alguien tomó el tema. Y después, una vez que empiezan a aparecer opiniones y posiciones, lo que se empieza... Marco Trungelliti era un topo o no lo era. Tremendo. ¿No? Con lo cual empieza a ser él el objeto de investigación. ¿Sí? Y si vos te movés un poco por el... Si vos te movés un poco por el tenis, todas las historias se conocen. Entonces, quedaba... Y hay una cosa que es como muy evidente, muy obvia. Por un lado, se cuestionaba si era topo o no, y por el otro lado se lo cuestionaba si el hecho de haber sido topo estaba provocado porque él alguna vez había participado de algún tipo de arreglo. Y hay una cosa que es básica y que se lo dicen incluso ex mafiosos que dan charlas a tenistas para cómo comportarse. Si vos le dijiste alguna vez que sí a la mafia de las apuestas, después no podés salir por televisión nacional a denunciarlo. Claro, no. No hay manera. No. No hay manera, porque hay una cosa que es muy simple. Si vos decís que no, no te van a molestar más y va a ser siempre que no. Ahora, una vez que dijiste que sí, ya no hay un no. Lo vendiste al alma al diablo. Ya está, una vez que dijiste que sí, aunque no quieras, es sí para siempre. Ese es el tema. Y que Trungelliti haya salido a contar la situación y que inmediatamente la cosa se dé vuelta y se lo empiece a señalar a él, tiene que ver con con un montón de cosas, pero fundamentalmente con que mucha gente está peleada con las reglas. Cuando Trungelliti dice, yo no soy ningún valiente, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer porque no tengo opción, porque a nosotros nos dicen que cuando nos enteramos de algo así hay que denunciarlo. Entonces, lo que pasa es que empieza a ser el investigado, ¿no? Es muy llamativo, sí, pero no sorprendente. Porque yo entendería la polémica o el debate, o como vos lo quieras llamar, con el caso del arrepentido. El que formó parte y a cambio de no recibir castigo, claro, entonces vende información, delata. Ahí digo, ¿qué calidad de testimonio es el que da ese tipo? ¿Cuán interesado puede ser ese testimonio? ¿Qué valor tiene? De hecho, se valora la calidad de información que dan para que ese arrepentimiento tenga un beneficio o no tenga un beneficio. Ezequiel, ¿lo compararías con Chuck Blazer en el caso FIFA, no? Pero hay una diferencia fundamental. Pero hay algo parecido. Al arrepentido en cualquier instancia, hay un poder que lo cuida, que lo preserva. Trungelliti anda solo por la vida ahora, Claro.
no es que tiene... Pero porque aparte no es que tiene dos matones que pusieron puso porque no es una la unidad de integridad del tenis en la puerta de la casa para que no le pase nada, porque va a ir a declarar al juzgado mañana. Claro. Trungeliti no es una porque no tiene de qué arrepentirse. Exactamente. Pero está bien el caso para diferenciar que marca de Blazer. Claro, Blazer fue un auténtico topo, o sea, bueno, el tipo, lo descubrieron. Lo descubrimos. El tipo, una vez que lo descubrieron, dice, bueno, para bajar la pena voy a ayudar. Estamos igualmente, son casos distintos, ¿no? Que por eso pero muy distinto en términos del lugar que ocupaban, digamos, el nivel de sea arrepentido o no, porque no es distinto el caso de Blazer con el de Trungeliti por ser arrepentido o no, sino que es un caso de cómo vos quedás expuesto, de la fragilidad que tiene Trungeliti. Pero es una de las diferencias, ¿vale? Justamente lo hacen más frágil todavía, porque encima él es inocente. O sea, él todo lo que hizo fue decir que no cuando le ofrecieron, y después contó que a él le ofrecieron. Y porque está obligado a contarlo. Porque él cumplió el reglamento. Claro, él cumplió el reglamento, eso es a lo que voy a... Me parece que no son casos comparables porque él lo que hace es aplicar el protocolo, porque si no entramos en un esquema en donde me parece que termina jugando al mismo lugar y el mismo barro donde se termina mezclando Trungeliti. Lo que quiero decir es... No, justamente lo contrario. No. Por eso me parece que no son comparables. Me parece que no entran, no los pongamos en la misma mesa. La comparación eso es lo que estoy diciendo. A ver si nos entendemos. La comparación es para diferenciarlos, es decir, el topo fue por eso es como cuando vos tenés que decir, es incómodo que me digan que lavo plata narcotráfico. No lo pongo porque a lo que voy es que Trungeliti se aplicó a un protocolo. Blazer era un recontra trucho que cobraba coimo, que formaba parte de un sistema y que en un momento determinado lo agarran, entonces decide contar. El juego de comparación eso no viene porque Marcelo cuenta que en un momento lo consideraron como que se arrepintió y como que a cambio de pena pactó. Pero lo acusaron también de buchón. Porque recordemos que hay otros 3 argentinos sancionados en distintos niveles, porque en el caso de Federico Coria no es por haber arreglado partido, sino es por no haber avisado a tiempo, precisamente por no haber hecho lo que hizo Trungeliti. Claro, bueno, por lo menos formalmente eso es por lo cual se lo sancionó. Bueno, entonces eso hace que de alguna manera y lo que termina pasando es que todos tienen que aclarar que nunca los tocaron. Incluso, digamos, han habido casos. Bueno, recuerdo alguien al quien conozco mucho y quiero mucho, Martín Vasallo Arguello, en el caso del partido con Davidenko, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, también en 2006 fue. Sí. ¿Sabes dónde le veo por ahí empieza todo, ¿no? Claro, ahí empieza todo. ¿Sabes dónde veo yo lo más parecido? A cuando las corporaciones actúan como tales. Sean el mundo del deporte blanco, o sean el mundo más piratón de la FIFA, o sea... a la corporación nunca le gusta que alguien lave los trapos sucios, ventile trapos sucios, hable, estas cosas se lavan en casa. Parte del silencio fue de los altos organismos del tenis, o sea, esa fue parte del silencio. Sí, tardaron mucho en sentar menos protegieron, menos ayudaron. El arreglo de la NFL ahora estos días con... Bueno, mirá lo que le pasó a Kaepernick. Kaepernick inició el juicio. Claro. El tipo dijo, como yo protestaba en la cancha, arrodillándome cada vez que sonaba el himno de Estados Unidos, porque la policía mata a ciudadanos negros, por eso me quedé sin jugar. Anda a probarlo, vos gastes ese juego porque sos malo. Claro. Esto es lo que decían los clubes. ¿En serio yo soy malo? Bueno, ¿saben qué? Les voy a hacer un juicio. Mirá que es muy difícil de probar eso. Claro. Se lo dijeron todos, no importa, voy a hacer un juicio igual. Lo voy a contar. Bueno, los abogados, esto es lo que me enteré por unas cuestiones que los abogados de Kaepernick lograron testimonios contundentes sobre, supuestamente, por eso un árbitro mediador fue el que decidió estos señores va a juicio. Una vez que ese árbitro mediador dijo esto va a juicio, la NFL, la corporación, sabía que iba a perder. Por eso, ¿cómo va a ir a juicio una cosa así? No es de cuestión de juicio esto. Claro, no, ¿cómo va a ir a juicio? Subjetivo, es tan subjetivo esto. No. Los abogados de Kaepernick parece que elaboraron muy bien con entrenadores y con dirigentes. ¿Qué pasó con este juego? ¿Por qué no se lo contrata? Y parece que tenían testimonios muy jugosos. Entonces la NFL dijo, no nos conviene que estos testimonios salgan a la luz, estén expuestos en un juicio. Arreglo. ¿Cómo hacemos? Arreglo. Y le pagaron 70,
se habla entre 60 y 80 millones de dólares de indemnización. Entonces todavía hoy te dicen algunos, Kaepernick se quedó sin jugar por malo, no por denunciante de. Claro. No, bueno, si se hubiera quedado sin jugar por malo, no le habrían pagado una indemnización de 70 millones de dólares. Sí. Está bien. Lo que pasa, sí, ahí estamos hablando justamente de grandes ligas y de uno de los deportes más corporativos y más poderosos del mundo en todo sentido, pero la parte del tenis por la que va Trungelliti, por la que van los jugadores que fueron sancionados, no es esa parte. No, cuando el organismo independiente que se dedicó a analizar, presentó el informe a finales del año pasado, la unidad de integridad del tenis, y analizó documentos durante de los últimos 15 años prácticamente sobre por qué el tenis es tan vulnerable a este tipo de cosas. Una de las conclusiones a las que llegaron es que el tenis es un deporte cuya propia naturaleza hace que los arreglos sean posibles. Con una cuenta muy fácil, se estima que para jugar los torneos más chicos, los Futures, $15.000 en premio, un tenista necesita por año no menos de $40.000 para solventar su carrera. Sí. Y que no hay manera de que puedan recuperar esa plata ni siquiera ganando esos torneos. Entonces, la unidad de integridad del tenis lo que descubrió es que los premios que tiene el tenis alcanzan para que vivan entre 250 y 300 jugadores. Pero según sus investigaciones hay 14.000 personas que se perciben como tenistas profesionales. Entonces dicen, la situación que se da es tan frágil para la mayoría de ellos que arreglar partidos es casi la solución obvia para poder ganar plata, que no la van a poder ganar siendo profesionales. Bueno, ustedes saben que en el año 2009, julio de 2009, con Ezequiel, en una catedral en la ciudad de Coventry, en Inglaterra. Coventry es una ciudad que tiene una parte destruida durante la Segunda Guerra y la catedral quedó una cáscara, con lo cual se hizo una catedral enfrente. Pero más allá de esto, en la catedral apareció un ex mafioso. ¿Se podría decir que era ex mafioso? Un mafioso, ¿no? Captado con los trapos sucios, que decidió entonces hablar a cambio de pagar la pena. Claro. Michael Francese. Mirá qué nombre, de película. Michael Francese, que era ganó Atlético Tucumán. Digamos ahora sí abiertamente que el campeonato es Defensa y Justicia y Racing. Quedan dos equipos, ahí está, la tabla de posiciones, muy bien. Sí, ojo con eso, Marcelo, pero... No, el campeonato de Racing, Defensa y Justicia, y qué buen final de campeonato de esos dos equipos. Sí, claro. Sí. Porque el nivel de Racing del lunes fue... La primera media hora fue extraordinaria. La primera media hora es extraordinaria. No, pero que cuento lo de Francese porque creo que... Sí, no. Francese, hay una cosa que planteaba. El video de agua, tengo que ver si no se llenó. A mí me pasa exactamente lo mismo. Antes de irme a dormir tengo que ver qué pasa, porque si no el vecino. Pero lo que decía Francese es que, claro, iban a buscar a los más vulnerables, porque es lo que dice Marcelo, que es a dónde apunta todo ese sistema. Apunta a la vulnerabilidad que tienen muchísimos tenistas que ven que sus carreras se frustran porque necesitan unos mangos, porque ¿quién te va a agarrar? Creo que fue el propio Trungelliti el que dijo en los Futures, era como pan de cada día. Sí. Canilla libre. Canilla libre, porque claro, o sea, vos arreglás en el Future, empezás a hacer guita, empezás a viajar, necesitas viajar. Y Francese contaba todo este sistema de apuestas, él como mafioso, digamos, ¿no? De hecho, tenemos el libro que es muy malo. Tenemos el libro filmado. Como buen mafioso, nos vendió una truchada. Claro. Estar arrepentido, pero no tanto. Le garpamos el libro, que parezca un accidente. No. Pero esa fue su frase favorita. Sí, pero no. Es
un arreglo, una propuesta que no podrás desechar. Ese es el título del libro, que es una propuesta que no te podés negar. Y el libro es malísimo. Ajá. Le gastamos como $15, no sé qué gastamos ahí al cohete. Y Michael Francese, como toda esta clase de gente, es un gran seductor el tipo. Claro. Pero no, tenía un dominio de la escena. Tenía una... No, porque se convirtió en una especie de gurú de yo voy a explicar cómo es esto. Entonces salió de gira, armaba el libro, una propuesta que no podás rechazar en el libro. Pero digo, claro, vendía el libro, daba charlas, se había convertido un poco en eso. Ahora entonces, si quieren arreglar este tema de lo de Tronchetti, entonces, si el sistema estaba tan naturalizado, formaba parte del aire, del pan, del agua, claro, ¿cómo no entender el odio a Trungelliti en muchos sectores? Y sí, porque se rompe un negocio, o por lo menos una parte. Loco, si esto funciona así. Claro. ¿No? Adaptate. Sí, Wow. así es. Sí. Bueno, gente, terminó Boca. Como decíamos recién, Racing y Defensa y Justicia son los que pelean la Superliga. Hablamos mucho de Defensa y Justicia, no hablamos nada de Racing. Y la verdad que estuvo lleno de gestos Racing en estas horas. No solo el partido contra Godoy Cruz, sino hoy mismo. Porque hoy habló Licha López. Sí. Si nos centramos en Licha, el festejo del gol y el abrazo a Coudet es toda una declaración, y hoy la amplió un poquito esa declaración. Que no fue contra Centurión. Dijo, no fue extraordinaria. Aparte, la pregunta se la hizo Joselito Amado de Fox en vivo, y esta cuestión de dos preguntas, ¿no? Y encima había dos protagonistas, con lo cual respondió primero la pregunta que le hizo a Campaña, y tuvo tiempo todavía para pensar un poquito más Licha, que estoy seguro que sabía que se le iban a preguntar, aunque hubo muchas versiones de que habían pedido que no le hablaran del tema. Pero bueno, lo cierto es que la pregunta estuvo muy bien. Y la respuesta también estuvo muy bien, porque lo primero que dijo arrancó diciendo fue un apoyo al entrenador que ha sido criticado duramente. No dijo fue un apoyo al entrenador en el conflicto con Centurión, dijo que lo criticaron, ha sido muy criticado, seguramente por el planteo contra River y por otras cuestiones. Si ustedes porque a veces tal vez nos perdemos de vista, digamos, cuando no puedes ir en detalle. Si vos veías lo que es el forismo, pero sí, no es simplemente un foro, el forismo de Racing posterior al partido con River, Coudet era masacrado en el cilindro, era colgado desde el... Sí, por el planteo básicamente, no por Centurión. Y había una parte de los hinchas que le reprochaban lo de Centurión, porque lo que decían es que realmente hay hinchas que todavía defienden a Centurión. Bueno, entonces, lo que es justamente la declaración de Licha, que arrancó por ese lado, después dijo fue algo personal, primero dijo fue un apoyo al plantel, después dijo fue algo personal, y dijo seguramente esto se quiere ver como algo contra Centu, pero no es contra Centu, es simplemente para apoyar al entrenador. Bien, Polite, es el rol de un líder, ¿no? Ahí está. Rompamos, ahí está. No levantemos, no hagamos olas ahora. Estás en plena definición. Sí, estás cerca de salir campeón. No necesitas este quilombo. No, el líder necesario es este es nuestro técnico hoy. Claro. Porque supongamos que dentro del vestuario también haya algún cuestionamiento a jugar. Supongamos que algún jugador esté enojado porque no juega, o porque no le gusta el planteo, o por lo que fuere. O porque lo sacó a Centu, o porque lo quemó a Centu, o lo que fuere. Bueno, Licha le está diciendo a todos, este es nuestro técnico. Sí, pero estamos cerca de ese cambio, este es nuestro técnico. A mí lo que me impresiona es que Coudet en dos movimientos se sacó de encima, bueno, no le pongamos considerar, pero corrió el plantel a dos jugadores campeones de 2014 que eran peso pesado, eran Bou y Centurión. Sí. Bou se fue en medio del verano, sí, y Centurión ahora. Sí, pero... ¿Qué me vas a decir? No, me quedo con lo que dice Ezequiel, porque está bien. Ponele que en el vestuario esté eso. No, si en el vestuario hay eso, no es necesario el festejo. O sea, la declaración sí te la entiendo. Es una declaración de un líder políticamente correcta. El festejo no es políticamente correcto. El festejo es una declaración de principio, es mucho más duro como título que la declaración que hizo hoy Licha. O sea, ponele que lo que sí, miren, che, estamos alineados, ¿qué haces? Haces el gol, lo festejás con todo. No le vas a dar un beso al entrenador. O sea, ¿cuántas veces ves un jugador que festeje con un entrenador? Bueno, entonces le creemos la declaración, que lo hizo más por las críticas que por Centurión. Dani, vos pensás que el lunes
el lunes se fue Neri Cardoso, muy aplaudido de la cancha de Racing, y después del partido con River a Coudet lo estaban puteando porque cómo había puesto... Neri Cardoso había quedado estigmatizado del partido con River y volvió con ese partido con River. Entonces era una puteada muy... Digamos, Racing tiene esa costumbre de que un episodio parece como prenderlo a fuego. Se genera una fogata en donde de pronto saltan los Centuriones, salta Coudet, salta Neri Cardoso, y de pronto juega un partido como el del lunes, que para mí fue la primera media hora fue lo mejor de Racing, por lo menos en el año ni hablar, pero en el campeonato por ahí. Y bueno, y eso aplaca las cosas, y creo que lo que termina siendo... yo estoy muy aburrido en términos periodísticos del tema de Centurión y Lisandro, porque ya está, o sea, lo que hizo el tipo fue exponer un apoyo al entrenador, y no hay mucho más. Para mí fue más importante el beso a Zitanich. Sí. Había que ver VAR, había que pedir VAR en ese beso. Alguien puso en las redes que si recibe un pase similar también hay Chape. Impresionante lo de Zitanich, la verdad. ¿Cuántos años tiene Zitanich? 34. Sí. ¿Habría Chape también? Pero bueno, también es otro caso, a ver, no es por comparar cualquier cosa con cualquier cosa, pero termina siendo más cuestionado el festejo de Lisandro López que la manera en que Centurión se saca de encima. No, cuestionado no, yo no digo, para mí no es cuestionado el festejo. No, pero para mí fue un gesto de liderazgo. Pero tuvo críticas también, tuvo muchas críticas. ¿Sí? ¿Cómo no juega? ¿Cómo no juega lo que vamos leyendo, ¿no? Dentro de yo coincido con él, tuvo muchas críticas. No, y a veces un gran gesto de liderazgo. Y a veces no, y lo de Coudet, o sea, un tipo que te saca de encima como te saca de encima, que después está la otra cuestión de qué es más grave, ¿viste? Porque se ve, bueno, pero esto ahora entonces que se saque de encima un técnico es más grave que le pegue a la mujer. La verdad es que no entra dentro de eso. La verdad, la cuestión ahí es que es grave en términos, además Coudet lo había bancado en otros episodios, lo había recontrabancado dentro del plantel. Lo había reconocido el propio Centurión en declaraciones públicas. Bueno, y Centurión ahora... Y reacciones parecidas en general en el fútbol se justificaban como, bueno, pasa que están con las pulsaciones a 1000. Y que esta vez no está con las pulsaciones a 1000. O sea, ¿cuál es la diferencia? Ahora estaba tranquilo, venía de fumarse un pucho. ¿Pero que vos estás entendiendo lo que hizo Centurión en ese sentido? No. Lo que me refiero es que está mal lo que hizo Centurión, está pésimo lo que hizo Centurión. Lo que no entiendo es por qué ahora se cae sobre este episodio o el entrenador decide separar el plantel, que está bien, coincido con Coudet, pero situaciones similares en el pasado, y no hablo ni de Coudet ni de Centurión, hablo del fútbol en general, alguna mala reacción de un jugador con un compañero, con un entrenador, o dar una patada de más o lo que sea, es... Las pulsaciones están a 1000, hay que entenderlos. No me parece este caso, justamente porque no están las pulsaciones a 1000. O sea, claro, no, y a mí me parece, incluso con un tema tan grave como el que planteaba Ale, me parece que justamente eso es la diferencia. O sea, Centurión ha tenido problemas sociales hasta acá. Uno, el más grave, el que señaló, que es una cuestión casi no merece ni siquiera que lo tratemos así con liviandad. Vamos a los otros, al tema de chocó, se peleó en un boliche, todo eso. Para mí es, desde el punto de vista de cómo se actúa, es hasta entendible y es bastante lógico comprender todo lo que se decía. Bueno, hay que entender cómo se ha criado, cómo ha crecido Centurión. Esto es una actitud totalmente deportiva que tiene una consecuencia deportiva. O sea, vos estás dejando en evidencia al entrenador en un momento horrible, un entrenador que te bancó, lo estás dejando de una manera... yo creo que Coudet no le pega porque Sigali lo frena y porque dice, él sí... con las pulsaciones a 5000, porque el partido era un desastre, frena la situación. Dice, esto es peor. Sí. Porque yo creo que la lógica reacción de Coudet era pegarle una trompada. Pegarle una trompada, sí. Ir a la reacción lógica. Y si ve el gesto, cómo se muerde los labios y lo ves a Sigali atrás, Sigali le hace así. Sí, coincido. Me parece que en esta no hay defensa, desde lo social. No lo estoy defendiendo. Veamos nosotros en una situación, en esa circunstancia, con todo el Monumental, sabiendo, además... Coudet ya era consciente de todo lo que había pasado, porque ya era consciente de todo lo que había pasado en el partido. O sea, ya lo que tenía que pasar pasó. Ya había cambiado hasta la actitud. Había cambiado la actitud y demás.
y vos tenés un jugador que no te quiere entrar, no quería entrar, que encima te hace lo que te hace, no te queda demasiado. Y la verdad es que nos cuesta. Ezequiel fue injustamente criticado en redes sociales, un lugar en el que no habita, pero bueno, lo sabe. No, porque él, hace unos días en Era por Abajo, él habló de cómo a veces hay determinados personajes que se autodestruyen y que la ayuda y las manos de costado no alcanzan. Vos te ayudan, y no alcanzan. Ahora después, cuando esos personajes terminan en la nada, se dice, lo dejaron solo, ¿no? El caso además conozco es Corbata, no lo dejaron solo a Corbata. Corbata se dejó destruir, digamos, tuvo 200 oportunidades y no las agarró. El Garrincha es un caso que dio Ezequiel. Yo conté el caso de que Garrincha, según pude informar, la verdad que intentaron darle muchas manos y Garrincha estaba inevitablemente barranca abajo en su autodestrucción. Claro. Y cuando es una persona la que no quiere salir, por más manos, ayudas que le quieran dar, si esa persona no quiere, no puede salir, no va a salir, ¿no? Por eso, claro, conocemos la vida todos. Siempre ha habido situaciones cercanas en las que uno sabe, pero fulano tuvo... ¿Sabes qué? Es más difícil, es algo más complejo de lo que... Pero claro, ¿qué pasa? Que es como cuando es un ídolo encima, es muy fácil el atajo de condenar al entorno. Claro. Y no responsabilizar a la propia persona, por más ídolo que sea. Con todas las limitaciones. No, y yo hice y contesto por Garrincha. Y bueno, y simplificaron. Ven que no hay que hacer tweets a veces. Simplificaron. No Santi, te quiero mucho. Si se simplificó en un tweet esto, o no se dijo bien, está todo bien. El tweet a veces se deforma. Y entonces ahí fue donde... ¿Cómo vas a comparar a Garrincha con Centurión? Claro, no comparar la trayectoria. Lo que pasa es que comparar determinar... Los procesos de autodestrucción, lo que uno habla. Muy Twitter eso, ¿Cómo vas a comparar a Garrincha con Centurión? Claro, es obvio que son incomparables, es obvio. El proceso humano de autodestrucción no es incomparable. Ahí hay algo muy común. Racing ahora juega con Independiente. Sí, sábado, tremendo partido. A ver, cuando me acuerdo que antes del partido con River se decía, ¿quién es favorito? Yo decía, el favorito es Racing, está jugando mucho mejor Racing que River. Ahora la historia, si hacemos una encuesta, le pesa en contra. Y yo creo que se enfrenta a una situación similar ahora. La historia cercana, Holland le pesa en contra a Racing. Esa es una cuestión, digamos, como pensamos en los partidos a través de los entrenadores, Holland le pesa a Racing, digamos, hace mucho que Racing Independiente no juegan en Avellaneda. La última vez y el año pasado. ¿Que no juegan en dónde? ¿Que no juegan en Avellaneda? Yo digo en Avellaneda, en la cancha de Racing. Espera, la última vez, el año pasado, ¿qué pasó? Me hiciste pensar cuando dijiste. No, porque estoy pensando el clásico. ¿Sabes con qué me quedé? Con el clásico que Independiente le gana en cancha de Racing con suplentes casi, ¿te acordás? Sí,